Estamos en una nueva edición de nuestro programa Información Continua, que hoy día va a abordar un tema especialmente importante para el ejercicio de la profesión legal, a saber, derecho, tecnología y el impacto de esta última en la profesión legal. ¿Por qué es un tema importante? Bueno, hay varias razones. Voy a mencionar nada más dos por ahora. La primera es que se ha producido una masificación importante en la abogacía. Cada vez entran más abogados y abogadas a ejercer esta profesión, lo cual desde luego genera un problema en el mercado laboral. Y por otra parte, también se está produciendo una comoditización de la profesión legal. Es decir, hoy día no está claro, las firmas de abogados en general no saben cómo responder a la pregunta por qué o de qué manera agregan valor los abogados. Esto está poniendo en riesgo ciertos modelos de negocio tradicionales que no ha logrado desearse adecuadamente, y además la comoditización se está produciendo también por la llegada, por el advenimiento al mundo legal de las llamadas tecnologías disruptivas, en especial la inteligencia artificial. Para hablar de estos temas, hoy día tenemos dos invitados muy importantes. Uno, Andrés Keri, a quien voy a presentar en unos segundos más, y enseguida más adelante va a estar con nosotros Paulo Violier. Andrés Keri es abogado de la Pontificia Universidad Católica, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Nueva York y ha trabajado en importantes firmas de abogados tanto de Chile como de los Estados Unidos. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Marcelo. Quizás lo primero que yo quisiera preguntarte es ¿por qué una persona como tú, que podríamos decir ha venido siguiendo el recorrido tradicional que hace un abogado para gestionar su propia carrera profesional, bueno, termina con un track alternativo, ¿no? Con un camino alternativo? Cuéntanos algo de eso. A ver, primero que todo, me picó el bichito del emprendimiento. Y cuando a uno le pica el bichito del emprendimiento, no hay mucho que se pueda hacer. Querer hacer algo propio, crear algo de la nada, eso es una fuerza espiritual muy potente que cuando pasa es difícil echarse para atrás. Y específicamente con Script, que es el emprendimiento tecnológico legal que armé con mis socios, nació básicamente una inquietud que yo tuve en mi época de abogado tradicional, que no entendía muy bien por qué se usaba el método que se usa en la actualidad para crear primeros borradores de contrato. Que básicamente los abogados lo que hacen es que miran varios modelos, ven las cláusulas que quieren utilizar, las consolidan en un solo documento, después cambian los datos del cliente antiguo por el cliente nuevo. Y yo cada vez que preguntaba por qué se hace esto así, por qué no se hace distinto, la respuesta era la misma, porque se hace así, era tautológica la respuesta. Entonces en ese minuto con mis socios empezamos a investigar y a preguntarnos un poco por qué no se incorporaban más herramientas tecnológicas, y nos dimos cuenta, algo que es sabido por todo el mundo, que en la industria legal es una industria bastante conservadora en cuanto a innovación, es bastante reacia al cambio. Entonces en ese minuto decidimos con mis socios meternos un poco en el tema de la automatización de los primeros borradores de contratos para que los abogados puedan cumplir más eficientemente su función social. ¿Y qué quiere decir automatización? Explícaselo a una persona que no esté familiarizada con ese término. ¿Cómo lo definirías tú? A ver, automatización no es inteligencia artificial. Básicamente automatización es crear árboles de decisión en donde, por ejemplo, yo creo un modelo de contrato, te invento, un aumento de capital de una sociedad por acciones. Entonces yo, en vez de ir mirando si quiero introducirle una cláusula de un contrato y después agarro otro contrato y introduzco algo y lo consolido, se hace un modelo gigante que debe tener unas 60 páginas con todas las opciones disponibles que el abogado podría llegar a tener desde el minuto cero. Entonces el abogado luego va mirando y va contestando una serie de preguntas que no son fáciles de contestar porque requieren de conocimientos jurídicos para saber
cuál es el caso específico aplicable a la situación del cliente, y el abogado va eligiendo y en muy poco tiempo se le produce un primer borrador de contrato con todas las cláusulas que él quiso y luego se le genera el valor agregado al abogado, que es negociar con la contraparte, incorporarle cláusulas más complejas, volver a redactarlo. Básicamente es sacarle de encima al abogado todo el proceso inicial que no se genera mayor valor agregado al... ¿Y en qué se diferencia esto de un... Y perdón que haga la pregunta así, pero ¿en qué se diferencia esto de llenar un mero formulario o de una práctica forense tradicional como las antiguas, digamos? ¿Por qué es distinto? Claro, eso que tú dices, formulario, se llama macro. Si tú tienes un documento Word y un documento Excel, tú puedes hacer una macro en donde vas sacando ciertos campos y tú respondes unas preguntas y se te va llenando los campos que están vacíos. Esto es un software muy potente, que es como un acordeón, donde tú eliges una cláusula y se te inserta algo, eliges otra y se te borra lo que está arriba. Entonces es un producto que se va inflando y desinflando a medida que tú vas contestando las preguntas. Y tiene muchas situaciones particulares, si es un socio, si es que, no sé, hay derecho a suscripción preferente, yo aprieto que sí quiero derecho a suscripción preferente y se quitan 5 cláusulas y se inserta otra adicional. Es un tema bastante más complejo, que involucra programación, algoritmos que van definiendo cómo se comporta el contrato a medida que el abogado va respondiendo a las preguntas. Pero desde el punto de vista del abogado, entonces entiendo bien, esta es una tarea más bien sencilla, el operar con esto, ¿o hay ahí algo de labor creativa? No, hay bastante labor creativa, porque que es lo que me pregunta mucha gente, oye, ¿esto lo puedo contestar yo? Entonces yo le respondo, le digo, a ver, pregunta, si que tú estás llenando el formulario y en alguna parte, de nuevo, en la constitución de una SPA te pregunta, ¿quieres derecho de suscripción preferente o no quieres derecho de suscripción preferente? ¿Qué responderías tú? Y ahí la persona me dice, no tengo idea de lo que me estás hablando. Y ahí el abogado, con su experiencia, él sí sabe el caso particular, por qué tiene que elegir una opción y otra, o sea, sí tiene que meterle todo su conocimiento jurídico para responder las preguntas que se le están haciendo. De acuerdo, ahora esto llevaría muy probablemente a una, como decía yo al comienzo, una especie de comoditización de la profesión, porque al final hoy día los abogados cobran por hora en muchos estudios, y aquí lo que se hace quizás en 4 horas se puede hacer en 5 o 10 minutos, ¿verdad? Esto es algo bueno, algo malo para los abogados, pero no me contestes, vamos a ir a una pausa primero y después volvemos.